pintorescos parajes de Sleepy Hollow, un pequeño pueblo rodeado de frondosos bosques y bañado por el río Hudson, donde se tejían historias de terror y misterio. En aquella apacible localidad se alzaba una antigua mansión que ocultaba secretos oscuros y sombras del pasado. Corría el siglo XVIII, una época llena de intrigas y conflictos. En medio de la agitación de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, un valiente y despiadado soldado alemán, conocido como Friedrich von Eisenberg, destacaba por su brutalidad en el campo de batalla. Su reputación llegó a oídos del general del ejército británico, quien lo reclutó como líder de una temible unidad de caballería. Von Eisenberg, un hombre de mirada penetrante y gesto adusto, se forjó una leyenda sanguinaria. Sin embargo, su arrogancia y sed de poder desencadenaron su fatídico destino. Durante una encarnizada batalla, un enemigo astuto y vengativo le arrebató la vida y, en un último acto de crueldad, le cercenó la cabeza. Desde ese momento, el alma atormentada de von Eisenberg quedó atrapada en el purgatorio, condenada a vagar eternamente en busca de su cabeza perdida. La leyenda del jinete sin cabeza se extendió rápidamente por la región. Se decía que en las noches de luna llena, el espectro cabalgaba a lomos de un caballo negro, llevando consigo una calabaza ardiente en lugar de su cabeza. Su grito desgarrador y su presencia siniestra eran suficientes para sembrar el terror en el corazón de los habitantes de Sleepy Hollow. En aquel tiempo, en el pueblo vivía Ichabod Crane, un maestro de escuela de apariencia peculiar y carácter afable. Ichabod, un soñador empedernido, estaba secretamente enamorado de Katrina Van Tassel, la hermosa hija de uno de los terratenientes más ricos de la región. Pero su amor era desdichado, pues Katrina había sido cortejada por numerosos pretendientes. Un fatídico otoño, durante una celebración en la mansión Van Tassel, Ichabod escuchó por primera vez los escalofriantes relatos sobre el jinete sin cabeza. Su mente inquieta quedó cautivada por la misteriosa historia y se sumergió en la búsqueda de respuestas. Leyó antiguos tomos y consultó a sabios locales en busca de información sobre el origen de la leyenda. Sin embargo, sus esfuerzos solo avivaron su obsesión por descubrir la verdad. La noche de la gran fiesta de Halloween, Ichabod decidió aventurarse en los bosques embrujados que rodeaban Sleepy Hollow. Armado con su valentía y un libro antiguo que prometía revelar los secretos del jinete sin cabeza, se adentró en la oscuridad, dispuesto a desvelar el enigma de aquel espíritu vengativo. A medida que avanzaba por el denso bosque, los susurros de las hojas y el ulular del viento parecían susurrarle advertencias. Sin embargo, Ichabod estaba decidido a enfrentar sus miedos y enfrentarse cara a cara con la criatura de leyenda. De repente, emergió una densa niebla que envolvió todo a su alrededor. El sonido de los cascos de un caballo galopando rompió el silencio. Ichabod sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su curiosidad superaba su temor. Y allí, en medio de la neblina, surgió el jinete sin cabeza. Su figura espectral yace sobre el caballo negro, con su calabaza en llamas iluminando la oscuridad de la noche. Ichabod contuvo el aliento mientras el espectro se acercaba lentamente hacia él. En un intento por enfrentarse al malvado espíritu, Ichabod sacó su libro antiguo y comenzó a recitar conjuros y oraciones. Pero el jinete sin cabeza parecía inmune a sus esfuerzos. Con una risa malévola, el fantasma se abalanzó sobre Ichabod, arrojando su calabaza ardiente en su dirección. El resplandor del fuego llenó el aire mientras Ichabod intentaba esquivar el ataque desesperadamente. Pero la calabaza alcanzó su objetivo y la visión de Ichabod se nubló por un instante. Cuando Ichabod recobró el conocimiento, se encontraba en el suelo, rodeado por la oscuridad de los bosques. El jinete sin cabeza había desaparecido. Ichabod se tocó el cuello con incredulidad y descubrió que estaba ileso. Pero había algo extraño. Una calabaza aplastada y apagada yacía a su lado. De vuelta en Sleepy Hollow, los rumores comenzaron a extenderse sobre la extraña desaparición de Ichabod Crane. Algunos decían que había huido asustado por el jinete sin cabeza, mientras que otros afirmaban haberlo visto convertido en un espíritu vagando por los bosques. La verdad sobre lo que le sucedió a Ichabod Crane sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos creen que encontró la clave para enfrentarse al jinete sin cabeza y se convirtió en su nuevo perseguidor, destinado a vagar eternamente en busca de su propia redención. Desde entonces, la leyenda del jinete sin cabeza se ha mantenido viva en Sleepy Hollow, pasando de generación en generación como un recordatorio de los peligros ocultos que acechan en la oscuridad de la noche, y aquellos que se aventuran a adentrarse en los bosques de Sleepy Hollow en las noches de luna llena cuentan historias de avistamientos del jinete sin cabeza. Susurros escalofriantes llenan el aire mientras los viajeros se mueven con cautela, temerosos de encontrarse cara a cara con la figura espectral. Algunos aseguran haber visto destellos fugaces de luz y sombras moviéndose entre los árboles. Otros afirman haber escuchado el eco de un galope infernal en las profundidades de la noche. Las leyendas se entremezclan con los susurros del viento, y la presencia del jinete sin cabeza sigue infundiendo terror en los corazones valientes que se atreven a desafiar. Se dice que aquellos que se encuentran con el jinete sin cabeza sufren un destino cruel y misterioso. Algunos desaparecen sin dejar rastro, mientras que otros son hallados al amanecer, congelados de miedo y en estado de shock, incapaces de articular una palabra coherente. Los habitantes de Sleepy Hollow han aprendido a vivir con la constante presencia de esta leyenda. Se celebran ceremonias y festividades en honor a la memoria de Ichabod Crane y como un intento de apaciguar al espíritu en pena. Durante la noche de Halloween, la comunidad se reúne en la mansión Van Tassel para recordar la historia del jinete sin cabeza y mantener viva la tradición. Aunque la verdad detrás de la leyenda sigue siendo un enigma, el misterio y el temor que rodea al jinete sin cabeza han trascendido el paso del tiempo. La historia ha cautivado a escritores, artistas y cineastas que han dado vida a la leyenda en diferentes formas de expresión, preservando así su legado. Sleepy Hollow sigue siendo un lugar donde los susurros del pasado se mezclan con las sombras del presente. En cada rincón se siente la presencia del jinete sin cabeza
cabeza, recordándonos que incluso en la tranquilidad aparente de un pequeño pueblo, pueden existir secretos oscuros y misterios que desafían nuestra comprensión. Así, la historia del jinete sin cabeza continúa perdurando, recordándonos que el temor ancestral y las leyendas son parte integral de nuestra existencia, alimentando nuestra imaginación y cautivando nuestra atención en las noches más oscuras.